Otro examen. Esto entra al examen. Ya les mandé la diapositiva. Al examen entra, jóvenes, anoten, correcciones de calidad de agua, ictiología, y esta parte que no es mucho. Todo lo que vamos a avanzar hoy. Así que no es mucho. La producción de peces, entonces. Bueno, vamos a avanzar. Definiciones. Aquí nosotros tenemos que hacer una clara diferenciación entre las diferentes definiciones que de repente podrían en algún momento confundirse. Por ejemplo, confundirse piscicultura con ictiología. Eso no debe suceder. Bueno, ¿qué es la pesca extractiva o la pesca de extracción? ¿Verdad? ¿Qué es la acuicultura? ¿Qué es la piscicultura? ¿Y qué es la ictiología? Nosotros de aquí para adelante vamos a avanzar piscicultura. Y lo que vimos, el tema anteriormente, es ictiología, ¿verdad? Ictiología. Ictiología es el estudio de los peces, ¿verdad? Bien, ¿qué es la pesca extractiva como definición? Es la extracción de peces, ¿verdad?, de medios naturales, lagos, y que generalmente está también asociada a la recolección de otras especies acuáticas, como por ejemplo moluscos, crustáceos y otras más, las muchas especies que hay en cuerpo de agua. Entonces la pesca extractiva es lo que extraemos de mares, de ríos, de lagos, de lagunas, de curichi, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la pesca extractiva. No solamente la pesca extractiva quiere decir extraer, en este caso, peces. También se llama pescar, extraer camarones, moluscos y otros animales acuáticos. Como definición, la acuicultura. Acuicultura ya es la producción, es la crianza o cultivo de organismos acuáticos o semiacuáticos, de origen animal o vegetal. Ahí están los peces, los camarones, las ostras, las tortugas, las ranas, las algas, en medios naturales. Es decir, nosotros acuicultura zootecnia, ejercerla en medios naturales o también en medios artificiales. ¿Cuáles son los medios naturales? Por ejemplo, una lagunita, ¿no? Una laguna, un lago. Y los medios artificiales, una represa ya es artificial, un atajado es artificial, los estanques son artificiales. Entonces, la acuicultura es esa rama tan amplia, le vuelvo a repetir, que pertenece a la zootecnia. Muy bien. Ahora, ¿qué es la piscicultura? La piscicultura es una rama de la acuicultura. La acuicultura es la madre de todos los cultivos de agua, de la crianza de camarones, de la crianza de ostras, de la crianza de tortugas, de la ramicultura, de la algicultura, y la piscicultura también forma parte de la acuicultura. ¿Se da cuenta? Entonces la madre de todos los cultivos acuícolas es la acuicultura. Y ahora nosotros nos vamos a abocar a ver lo que es la piscicultura, la crianza racional de peces en diferentes sistemas, ¿verdad?, en diferentes medios y también con diferentes grados de intensificación. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Y finalmente la ictiología es, lo vimos anteriormente, es el estudio de la vida de los peces. Estudia la anatomía, la fisiología, la genética y su distribución en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Esa es la ictiología. Necesariamente nosotros debemos saber lo que es la ictiología, conocer cómo es un pez, cómo se reproduce, cómo se alimenta, qué sé yo, para después recién empezar a producirlo, ¿verdad? Hacer piscicultura. Y es lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Generalmente, jóvenes, nos vamos a abocar a hacer piscicultura en cuerpos de agua naturales, o digo artificiales, artificiales, y vamos a ejercer una piscicultura intensiva. Bueno, ¿qué objetivo tiene la piscicultura? Realizar el cultivo racional de los peces. Realizar un cultivo racional
reproducción y producción cuantitativa, y nosotros debemos programar cuánto hacer la reproducción, cuándo producir alevines, cuándo producir pescado, por ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, si tenemos que programar en nuestra latitud, podemos decir que los mejores meses para desarrollar una acuicultura, una piscicultura más intensiva, son los meses que tienen ERE. A partir de septiembre, ¿verdad? Nosotros, si empezáramos a producir peces, vamos a tener las mejores condiciones posibles. Todos los meses que tienen ERE, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, ya empiezan a haber un poco de frío, ¿verdad? Que todavía se puede. Junio ya hay más frío y hay que tener más cuidado. No es que no vamos a poder producir en junio, claro que sí, porque no podemos dejar de tener, pues, tenemos que tener peces durante todo el año, ¿verdad? Entonces junio, julio, que son los meses más fríos, es cuando más nosotros debemos cuidar. Entonces, si pudiéramos, a finales de agosto, la segunda quincena de agosto, pero los mejores meses, les vuelvo a repetir, son aquellos que tienen ERE. Para lo que estamos en esta posición, en esta ubicación latitudinal, ¿verdad? Nosotros más o menos estamos a 16 grados latitud sur, ubicados. Bueno, practicar la piscicultura en acuatorios naturales y artificiales. En cualquiera de los dos podemos hacer piscicultura. Por ejemplo, en el lago Titicaca se ha hecho piscicultura, ¿no? Una piscicultura de repoblamiento, ¿verdad? Se introdujo la trucha y el pejerrey. Permitir un mejor uso del suelo y del agua. Claro, la piscicultura nos permite hacer un uso racional de estos recursos que son tan importantes, la tierra y el agua. Después está contribuir a la producción de proteínas de alta calidad biológica. La piscicultura es la gran misión que tiene. Produce proteínas de alta calidad biológica, de verdad. No hay proteína mejor que la proteína salida de los productos acuáticos, de los pescados y otros más, los camarones y qué sé yo. ¿Por qué? Porque son proteínas de alto valor biológico. Vuelvo a repetir. Pues tenemos formación de organizaciones sociales participativas. La piscicultura permite formar organizaciones sociales participativas. Familias que se reúnan para hacer piscicultura, una comunidad que haga piscicultura, ¿verdad? Bueno, diferentes grados de una piscicultura familiar también, a partir de ahí, ¿no? Otra, integrar la piscicultura a las actividades del campo, reciclaje. Por ejemplo, las actividades del campo nos permiten utilizar, miren ustedes, los estiércoles, que son un descarte para los avicultores, para los porcinocultores, lo podemos utilizar para la fertilización de los estanques y producción de plantas, ¿no? Entonces, a través del reciclaje. Otra, aprovechar el agua de estanques enriquecidos con fertilizantes. Si nosotros tuviéramos cultivos de hortalizas, por ejemplo, regados con agua que sale de los estanques, no tendríamos necesidad de poner fertilizantes, porque las aguas que salen de los estanques son aguas fertilizadas, joven, fertilizadas. ¿Qué más tenemos? Permitir la investigación de nuevas especies hídricas para la piscicultura. Miren, nada más les voy a comentar que en la Amazonía posiblemente hayan alrededor de 2.000 especies de peces. 1.000 especies, solo en la Amazonía, en la cuenca del Amazonas. Y de esas 2.000 especies, pasamos de las 20 especies que la estamos utilizando en piscicultura. Entonces hay muchísimas especies que con seguridad tienen excelentes características zootécnicas, ¿verdad?, que podrían perfectamente ser introducidas a la piscicultura. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos?
generar y diversificar tecnología de producción agropecuaria. Pues la piscicultura, ¿verdad?, ya se integró, por ejemplo, a lo que normalmente se producía en el campo. Ganado bovino, caprinos, ovinos. Ahora la piscicultura ya está integrada y eso nos va a permitir generar tecnología e inclusive generar divisas, ¿verdad? Generar dinero extra para las propiedades. Muy bien, entonces fíjense ustedes, son muchísimas y otras, con certeza hay otros objetivos más que lo que persigue la piscicultura, pero estos son los principales. Los factores limitantes para la expansión de la piscicultura. ¿Cuáles son los factores que no permiten que se expanda la piscicultura acorde a las grandes especialidades que tiene? Nosotros tenemos en la Amazonía nomás cantidades de tierra, ¿verdad?, cantidades de agua, pero hay factores que no permiten que en esa misma proporción a esas potencialidades se crezca la piscicultura. ¿Cuáles son? Infraestructura y equipamiento para investigación muy limitado, ¿no? Esto muy limitado. No hay un equipamiento que pudiera hacer frente a las necesidades que ya actualmente están existiendo. Ahí está, jóvenes. Esto debería ser ahí. Para investigación, sí. Bueno, otra. Limitada oferta temprana de alevines. Les decía que a partir de septiembre sería lo ideal que nosotros empezamos a hacer piscicultura, pero recién en septiembre, octubre, noviembre estamos reproduciendo para tener alevines. Si nosotros tuviéramos en septiembre, en mayo, en abril ya estuviéramos cosechando. El problema es que recién alevines tenemos a partir de noviembre, diciembre, ¿verdad? ¿Cuántos meses ya perdimos de que crezcan? 3 meses más o menos. Y ese es uno de las tareas que hay que vencer. Otra, oferta limitada, oferta de balanceado, o cara, limitada o cara, una de dos. Hay cara, oferta de balanceado. Podríamos agregarle, ¿no? Porque un kilogramo de balanceado vale 4 a 5 bolivianos. Entonces, ¿eso qué significa? Que imagínense ustedes, 1 kilogramo de alimento para peces llega a costar 4, 5 o 6 bolivianos, que es demasiado caro, limitada y cara oferta de alevines, de balanceado. Es muy caro. En el Brasil cuesta aproximadamente un 30% menos. Y le digo que la calidad, obviamente, del alimento brasileño es muy bueno, Insuficientes especialistas en el área. Faltan especialistas en el área. Doctor, una pregunta. Dime. 1 kilo de balanceado, ¿cuántos peces nos estaría cubriendo más o menos? Bueno, no se relaciona por peces, se relaciona por peso vivo. De 1 kilogramo de balanceado, nosotros podemos producir medio kilo de peso vivo de pescado. De 2 kilogramos podemos sacar. Esa es la conversión alimenticia que hay. 2 a 1. Podemos bajar eso todavía a 1.6, 1.7, qué sé yo. De acuerdo a la calidad de los balanceados, nosotros podemos bajar la conversión alimenticia, podemos ser más eficientes. Entonces, no hay suficientes especialistas ahora. Somos pocos los especialistas, pero nos está faltando mucho. Ahora hay un curso de maestría que se está haciendo. Salir más o menos considero que unos 15, y ya van a tener una menor formación. Poca credibilidad en el sector piscícola. Otro de los factores limitantes para que crezca la acuicultura. A pesar de que ya los bancos ofertando
están ofertando créditos, ¿verdad? Pero todavía cuesta, está demasiado caro. Y eso hay que, los precios, los intereses o las formas, digamos, que hay, todavía son muy complicadas para la acuicultura. Únicamente quienes pueden acceder, por ejemplo, a un crédito son aquellos que tienen, que ya están haciendo piscicultura, no aquellos que quieren empezar de cero. Imagínense esa barbaridad. Pero esas son las condiciones para poder uno aplicar a un crédito. ¿Qué más tenemos? Bueno, esos son entonces los factores que limitan el crecimiento de la acuicultura. Ahora, las ventajas de la piscicultura con respecto a la pesca extractiva. Miren, la piscicultura se puede criar peces en condiciones favorables. En cambio, la pesca extractiva es selectiva. Únicamente los pescadores comerciales van y quieren pescar pacú, surubí, aquellas especies con un alto valor en el mercado consumidor. Los costos de producción y venta son menores. En cambio, los costos de la pesca extractiva intermediarios son altos, cuesta mucho. A pesar de ir a pescar a un río, a una laguna, qué sé yo, pero ir a pescar se utilizan barcazas, personal, combustible, medios de construcción, y bueno, redes, equipos de pesca, etcétera, etcétera. Entonces sale caro, al final sale caro. Otra, la calidad del producto, su sostenibilidad, satisfacción y precio son estables cuando se trata de la piscicultura. En cambio, es difícil mantener estos parámetros cuando se trata de ir a pescar a lugares alejados, por ejemplo, donde la calidad no siempre es buena. ¿Por qué? Porque es difícil mantener la cadena de frío, y el pescado, jóvenes, es uno de los productos más perecibles que hay, una de las carnes más perecibles que hay. Más perecible. Es decir, se embroma rápidamente el pescado, ¿no? Si nosotros ponemos hoy día un pedazo de carne de res a la intemperie y un pedazo de carne de pescado, van a fijarse que la carne de pescado mucho antes empieza el proceso de la autólisis y se va a deteriorar mucho más rápidamente. ¿Qué más tenemos? La conservación es inmejorable en la piscicultura, mientras que lo de la pesca extractiva es difícil, porque muchas veces se rompe, jóvenes, la cadena de frío. Se rompe la cadena de frío. A ver, un minutito, jóvenes, que están llamando. Gente estaba esperando esta llamada, un minutito. Otra, se ofrece una mejor presentación. La oferta es constante en épocas de escasez y de mayor demanda. Nosotros podemos sacar nuestros productos, que los cultivamos, que los producimos, nuestros peces, en la época que hay menos peces, ¿verdad? No cuando están trayendo mucho de los ríos, de los lagos, de las lagunas, de la pesca extractiva, sino que cuando empieza a escasear. Y podemos sacar más en Semana Santa, por ejemplo, que la demanda es mayor. Otra, la oferta, en cambio, de la pesca extractiva es irregular, es estacional y es focalizada en las ciudades. Fíjense ustedes, la mayor pesca se realiza en la época de estiaje, de frío, y no así en la época de crecidas de agua, que cuesta mucho pescar. Otra, la piscicultura, lo que extraemos de nuestros estanques lo podemos ofertar colocando una buena presentación, pescado fresco, podemos presentarlo embalado, lo que sea. En cambio, lo que se trae de medios naturales es difícil, es muy irregular la presentación. Y la venta de pescado fresco en la piscigranja la podemos hacer. En la misma piscigranja, si las piscigranjas están cerca de las ciudades,
¿verdad? Podemos perfectamente ofertar el pescado ahí. ¿Qué les parece, joven? Bueno, esa es la ventaja de la piscicultura comparando con la pesca extractiva. ¿Qué más tenemos? A ver, estamos hablando de generalidades, jóvenes. Esto ya lo vimos, esto es lo mismo. Ventaja de la piscicultura con respecto a otros animales. A ver, es más fácil cultivar peces que otros animales de granja. Miren, los peces están en este estanque. Nada más, el señor, el dueño, miren, ahí está parado. Es un productor. Y ahí no tiene sus peces. No se van a escapar los peces, nada más los tiene que cuidar, que nadie se los venga a robar. ¿Se puede criar peces en atajados construidos para la ganadería o agricultura? Miren, tantos atajados que hay, ¿verdad? Y no solamente atajados, también hay represas, y perfectamente acá debemos nosotros criar, producir nuestros peces, ¿verdad? Podemos criar ahí peces, hacer una utilización integral, ¿verdad?, de un atajado. ¿Un atajado para qué se construye? Como fuente de agua para el ganado, en el caso de los ganaderos, y como fuente de agua para riego, en el caso de los agricultores, ¿verdad? Y perfectamente en esos atajados podemos nosotros cultivar peces. Entonces le estamos dando una utilización integral a ese atajado. Otra, se pueden utilizar tierras marginales, tierras que no sirven, tierras que son erosionadas, que no sirven para nada, pues podemos utilizarlas para la crianza de peces. Y con el represamiento de agua, obviamente, coadyuva el equilibrio biológico de la microrregión. Se dice que donde hay agua hay vida, ¿verdad? Entonces, represar agua y donde se pueden criar peces, se ayuda a que haya mejores condiciones en ese lugar. Fíjense ustedes, los israelitas, por ejemplo, los israelitas son unos máster para hacer producir el desierto. Lo que otrora era un desierto, los israelitas actualmente tienen, pero todo verde en determinadas áreas de su desierto, no en todo. Pero miren ustedes, no podemos nosotros, bueno, son con mucha tecnología, ¿verdad? Pero se pueden utilizar esa. Hay una alta conversión alimenticia, desde 1.5 kilogramos de alimento a 1 kilogramo de carne. La conversión alimenticia puede llegar a 1.5 kilogramos a 1 kilogramo de carne, ¿no? Claro, el alimento balanceado es seco, ¿verdad? Y lo que nosotros producimos es peso húmedo. Los peces gastan poca energía para el mantenimiento también. Muy poca energía para el mantenimiento. ¿Por qué? Porque la temperatura corporal de los peces, que son de sangre fría, es casi igual a la del medio donde se encuentran. Esa es una ventaja. No gastan energía para su mantenimiento. Otra ventaja con respecto a otros animales. El pescado es de fácil digestión y tiene altos niveles de proteínas, minerales y vitaminas. Miren esta ventaja. Bueno, entonces esas son las ventajas que se tiene de la piscicultura con respecto a la pesca extractiva. Ahora, la piscicultura versus la agricultura y ganadería. Miren ustedes, comparemos la piscicultura con la agricultura y la ganadería. A ver, menos alimento para generar 1 kilogramo de pescado que cualquier otro animal silvestre. Miren la cantidad de agua que se necesita para cuando se acabe, jóvenes, inmediatamente nos conectamos otra vez. Miren la cantidad, de acuerdo a la FAO, ¿no? La huella hídrica de la comida se lleva el 70% del agua que se gasta a nivel mundial. Miren ustedes, ¿cuánto se necesita para producir 1 kilogramo de, por ejemplo, de arroz, de maíz, de carne de cerdo, de ternera, de cordero, de pollo? Pues para producir 1 kilogramo de carne de res se necesita 15 mililitros. 15 mililitros. Para producir
Un kilogramo de cordero se necesita 8.700 litros. Mire, para producir carne de cerdo, 6.000 litros por kilogramo. Para pollo, 4.300. Ahora en la agricultura, para producir un kilogramo de arroz, 1.700 litros. Kilogramo de maíz, 450 litros. Kilogramo de trigo, 500 litros. De lentejas, 25 litros. Y así sucesivamente. Entonces hay gasta menos agua la piscicultura. Pero ustedes me preguntarán cuánto se necesita para producir un kilogramo de peces. Pues un kilogramo de peces yo puedo producir de manera normal entre 1 a 2 metros cúbicos de agua. Y esa agua la puedo mantener y puedo seguir cultivando en esa misma agua el otro cultivo más que viene. No la voy a botar. Eso sí, tengo que hacer el mantenimiento de esa agua. Nada más. No podría hacer el mantenimiento de agua utilizando bioremediadores del agua, haciendo un sistemita de recirculación, lo que sea. Pero ese metro cúbico de agua yo puedo producir entre medio a 1 kilogramo de pescado. Otra, mayor diversidad de especies cultivadas frente a la ganadería y la agricultura. Hay muchas más especies de peces y de especies acuícolas en general que se tiene en la ganadería y la agricultura. No producen gases de efecto invernadero como el ganado bovino, por ejemplo. Es tan complicado, ¿verdad? Hay un deterioro medioambiental a causa de la sumatoria de todos esos aspectos. Otro, no supone consumo de agua dulce frente al gran uso de la agricultura y la ganadería. Aquí está. Miren ustedes, la acuicultura, la piscicultura no gasta el agua, porque los peces viven en ella, ¿verdad? Viven en ella. Bueno, no es que no se pierda el agua sí. Ahora, jóvenes, a ver, intégrense por favor. No me gusta. Muy ancho ese cuello. Está chiquitín, igual. Bueno, jóvenes, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a continuar. Los fines de la piscicultura, van a disculpar, pero hubo problemas, no sé por qué el mouse no empezó a funcionar, después se colgó la computadora, no sé si era el internet o qué puede ser. Pues el detalle es que, bueno, de todos modos, vamos a reiniciar. Bien, joven. Cuando hablamos de los fines de la piscicultura, o sea, estamos hablando para qué se hace piscicultura, ¿verdad? Y precisamente los fines de la piscicultura son muchos. Hay muchos motivos por los que nosotros hacemos piscicultura. Tenemos la piscicultura ornamental. Miren, ¿cuál es la piscicultura ornamental? La producción de peces que de una u otra manera son para la distracción del hombre, ¿verdad? Ya sea por sus colores, multicolores, imagínense los peces payasos,
o por aquellas formas que son diferentes, ¿no? Formas de peces que son poco evolucionados, etc. A otros les gustan los peces ornamentales porque son peces carnívoros, son muy voraces. Me contaba el otro día un amigo que en Alemania les gusta la piraña como pez ornamental porque le dan comida, con esa voracidad que comen, pues es una distracción para ellos. Entonces, todo lo que... Y la piscicultura ornamental mueve, mejor dicho, a nivel mundial, miles y millones de dólares. Después tenemos la piscicultura deportiva. La piscicultura deportiva igualmente está muy arraigada, ¿verdad? Existen muchos pesquipagues, aquí en Santa Cruz hay varios, bueno, y en otros países lo mismo, en otras ciudades lo mismo. Aquí uno llega, paga y pesca, ¿verdad? Y paga por el pez entero. El pez entero es pesado y entregado al que pescó. Entonces, como les decía, es una actividad muy difundida también. Ahora, la piscicultura para el control de macrófitas acuáticas. El control de estas macrófitas, fíjense ustedes, cuando estas macrófitas invaden los estanques, por ejemplo, hay que pararlo, ¿verdad? ¿Cómo? Extrayéndolo o colocando peces que son herbívoros. Por ejemplo, la carpa china, Astenovarigodovidela, es una carpa que come este tarope, este exceso de tarope. Para eso también se hace piscicultura. También la tilapia sili controla esta vegetación que se produce en exceso. Después tenemos la piscicultura de poblamiento. Como su nombre lo indica, es poblar en aguas donde no hay peces. A eso, por ejemplo, se construye un atajado y se pobla ya con peces, obviamente con especies seleccionadas. Ahí estamos haciendo una piscicultura de poblamiento. La piscicultura de repoblamiento. Sembrar peces en lugares donde ya hay peces, ¿verdad? Nada más vamos a sembrar para mejorar la producción pesquera, por ejemplo. A ver, en el lago Titicaca, ¿qué es lo que se dice? En el lago Titicaca, en forma natural, hay peces que son de pequeño porte. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que eran pequeñitos. Entonces, ¿qué se hizo? Se repobló con trucha, con pejerrey y aumentó la pesca en el lago Titicaca, ¿verdad? La pesca comercial en el lago Titicaca básicamente está dada por la trucha y por el pejerrey. Después tenemos la piscicultura de consumo, ¿verdad? De consumo, que es la piscicultura más difundida y es el tipo de piscicultura que la vamos a desarrollar de aquí para adelante. Esta piscicultura de consumo, ¿verdad? Es la que nosotros producimos, los piscicultores producimos los peces para destinar al consumo humano. Ahora, con referencia ahora a los tipos de piscicultura, ya habíamos hablado de los tipos de acuicultura, ahora ya estamos hablando específicamente de los tipos de piscicultura. ¿Qué tipo de piscicultura hay? Hay 3 tipos de piscicultura, 4 tipos de piscicultura. La piscicultura extensiva, la semi-intensiva, la intensiva y la superintensiva. La piscicultura intensiva, la extensiva se la realiza en grandes cuerpos de agua. ¿Qué elementos se requiere para ejercerla? Pues grandes cuerpos de agua, ¿verdad? Y especies seleccionadas, preferentemente sedentarias, es decir, que se reproduzcan en estas aguas cerradas. Las características de estos cuerpos de agua son construidos para otros fines, ¿no? Estas represas, ¿para qué fueron construidos? Con fines hidrológicos, por ejemplo, para que sirva de riego. Bueno, utilizar especies preferentemente sedentarias, consumen solo alimentos naturales, es decir, el hombre no les proporciona alimentos artificiales, no tienen protección contra predadores y aquí la producción es baja, entre 100 a 1000 kilogramos por hectárea por año. Mira, entre 100 a 1000 kilogramos, pudieran ser 200, pudieran ser 300, en el mejor de los casos de repente 1000. Sería buenísimo si hubiera 1000. Pero generalmente son 200, 300 kilogramos por hectárea y por año. Esa es la piscicultura
extensiva, se la realiza en grandes cuerpos de agua. Ahora tenemos la piscicultura semi-intensiva. La piscicultura semi-intensiva es intermedia entre la extensiva y la intensiva. Y se la realiza en cuerpos de agua de dimensiones medianas, sean estos cuerpos de agua artificiales o sean naturales. Entonces la piscicultura semi-intensiva la podemos ejercer, por ejemplo, en atajados, perfectamente. Los atajados son acuatorios que se adecuan muy bien para ejercer la piscicultura semi-intensiva. Los elementos acuatorios de medianas dimensiones, ¿no?, como los atajados, fertilización orgánica para la producción de plancton y alimentación de los peces, alimentación con subproductos agrícolas, alimentación de los peces con subproductos agrícolas. Obviamente aquí debemos producir nosotros preferentemente peces planctófagos. La trucha, la tilapia, se adecua muy bien para ello. Bueno, entonces estos son los elementos que se requieren, es decir, son los requerimientos que se deben tener para poder ejercer este tipo de piscicultura semi-intensiva. Características: la producción puede triplicar a la de tipo extensivo, se usan abonos orgánicos de estiércol, se emplean alimentos como afrecho, semillas, frutas, los costos de inversión son bajos, lo único que tenemos que comprar son los peces y sembrar y darles alimentos, por ejemplo, frutas, semillas, afrecho, o también podemos darle alimentos balanceados. No es que no se puedan dar, aunque sea de baja calidad, pero podemos darle. Se da un uso integral a los acuatorios, a estos atajados. La producción de 2.000 a 4.000 kilogramos por hectárea por año. Miren ustedes, una producción de 2.000 a 4.000 kilogramos por hectárea por año, daría para pagar a un veterinario el sueldo durante todo el año. A ver, si producimos 4.000 kilogramos, en el mejor de los casos, 4.000 kilogramos vendiendo a 20 bolivianos el kilogramo son 80.000 bolivianos. Si nos costó 20.000 bolivianos producir, ¿verdad?, estaríamos ganando 60.000 bolivianos. 60.000 bolivianos entre 12, después como tener un sueldo de 5.000 bolivianos por mes. Miren ustedes. Entonces, interesante este tipo de intensidad. Después la piscicultura, bueno, ahí están los atajados. Miren ustedes, en estos atajados podemos ejercer piscicultura semi-intensiva. Este atajado es para fuente de agua, para el ganado, ¿verdad? Y aquí perfectamente nosotros podemos criar peces. Lo mismo que en este otro atajado, ¿no? Ya saben ustedes, un atajado es porque se provee agua únicamente de lluvia. Solo cuando llueve, estos atajados se llenarán. Y en la época de que no hay lluvia, estos atajados bajan su nivel. Bueno, la piscicultura intensiva. Vamos a ver hasta estos tipos de piscicultura nada más jóvenes, y ahí vamos a quedar. Ya estamos terminando. La piscicultura intensiva es una actividad exclusiva con fines comerciales que trata de producir más por espacio y tiempo, utilizando diferentes técnicas y recursos. Entonces la piscicultura intensiva, que es a lo que nos vamos a dedicar en el transcurso de aquí para adelante, ¿verdad?, es una piscicultura comercial. Es una piscicultura donde tratamos de producir más en menor espacio y tiempo, ¿verdad?, siempre considerando esos parámetros de sostenibilidad económica, ecológica y social. Ahora, los elementos, estos elementos sí o sí son necesarios para hacer piscicultura intensiva. Si cualquiera de ellos falla, ya no podríamos ejercer una piscicultura intensiva. ¿Cuál? Una fuente de agua permanente. Que podamos llenar un estanque o vaciar y volverlo a llenar, ¿verdad? 5 litros por segundo por hectárea de área inundada debemos tener una fuente de agua. Si queremos tener una hectárea de agua, debemos tener 5 litros por segundo de agua para tener una hectárea de estanques.
Las construcciones especiales pudieran ser estanques, pudieran ser jaulas, lo que sea. Son construcciones que se hacen específicamente para la crianza de los peces, especiales para piscicultura. Alimentos balanceados. Los alimentos balanceados sí o sí deben existir. Entonces esta trilogía no puede fallar. Si falla alguna de ellas, pues fallará todo, pues se derrumbará nuestra piscicultura intensiva. Y en vez de ganar dinero, ¿verdad?, estaremos perdiendo. ¿Cuáles son las características de este tipo de piscicultura intensiva? Especies seleccionadas, protección contra predadores y enfermedades, la siembra se realiza a densidades correctas, se utilizan alimentos balanceados de calidad, y aquí la producción, jóvenes, va a ser mayor a 5.000 kilogramos por hectárea por año. Mayor, superior, no puede ser inferior a 5.000 kilogramos para que se llame piscicultura intensiva. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos utilizando alimentos balanceados. Hemos construido estanques para producir peces, ¿verdad? Y también debemos tener una fuente de agua permanente, de tal manera que si queremos vaciar un estanque, lo vaciamos. Si queremos volverlo a llenar, lo volvemos a llenar. Esa es la figura. Ahora, este tipo de piscicultura, les vuelvo a repetir, jóvenes, es el que vamos a llevar de aquí para adelante. Y por último tenemos una piscicultura, ¿no? Ahí están, miren los estanques para piscicultura. Estos estanques son bioconstruidos. Estos estanques, estos estanques, por ejemplo, tienen 4.000 metros, 40.000 metros en el Brasil. Este es el dueño de estos estanques, son de diferentes características, ¿verdad? Entonces las estanquerías, como vamos a ver más adelante, tienen características diversas, de acuerdo al uso que se le va a dar. Pero aquí es donde se hace piscicultura intensiva, pero también podemos hacer piscicultura intensiva en jaulas, por ejemplo, en redes, jaulas. Podemos también hacer en estanques de geomembrana. Vamos a ver más adelante todo lo que es infraestructura para hacer piscicultura intensiva. Tenemos la piscicultura superintensiva. Este tipo de piscicultura superintensiva es un sistema de cultivo en ambientes relativamente pequeños y controlados totalmente. Es una piscicultura de amplia producción, de grandes producciones. Los elementos que se requieren, infraestructura sofisticada. Tiene que ser una infraestructura muy sofisticada donde se pueda manejar absolutamente todos los parámetros físicos y químicos del agua. No podemos dejar nada absolutamente al azar. Hay un control de todos los parámetros físicos y químicos del agua y los alimentos balanceados son de calidad, de alta calidad, ¿no? Entonces, estos son infraestructuras sofisticadas, control de todos los parámetros físicos y químicos del agua y alimentos de alta calidad. Las características, aquí hay un control total de todo el proceso productivo. El control se lo hace computarizado. Existen sensores que están colocados en cada uno de los estanques. Ahora hay nuevos sistemas, ¿verdad? Nuevos sistemas modernos para ejercer estos tipos de piscicultura superintensiva. Y aquí las producciones, miren ustedes, son mayores a 5 kilogramos por metro cúbico. Aquí estamos utilizando el metro cúbico y no el metro cuadrado o la hectárea, ¿verdad? Como lo habíamos hecho en la piscicultura extensiva, semi-intensiva e inclusive intensiva. Bueno, por metro cúbico. Entonces una piscicultura que nosotros no la vamos a poder ejercer por ahora, porque se requieren de muchísimos elementos, tan tecnológicos como también de muchos recursos para ejercerla. Esa es la figura, jóvenes. Bueno, vamos a quedar aquí. El examen vamos a dar hasta acá. Esto lo vamos a dar ya para la otra.
condiciones y sistemas utilizados para la piscicultura para no quedar en materia. Entonces vamos a quedar acá en evaluación.